Un saludo cordial para todos. Les agradezco mucho permitirme llegar hasta ustedes. Quiero transmitirles información sobre el realismo mágico. El realismo mágico es, como sabemos, un movimiento de la literatura latinoamericana. Especialmente el movimiento que se llamó el boom latinoamericano y que tuvo lugar en el siglo XX. Lo primero que vamos a hacer es tratar de dar una definición del movimiento. Diríamos que el realismo mágico es una corriente literaria caracterizada por la narración de hechos insólitos, fantásticos e irracionales, en un contexto que se da realista y en el cual lo sobrenatural es parte de la realidad común y corriente. Podríamos decir que es la confluencia de dos realidades, una irreal y fantástica y otra más real y tangible. Quisiera hacer referencia un poco al origen del término, al origen de la expresión realismo mágico. En realidad el creador fue un europeo, el crítico de arte e historiador Franz Roh, un ciudadano alemán, que hizo referencia al postexpresionismo y a los problemas de la nueva pintura europea. Él describía básicamente un movimiento pictórico que incorporaba aspectos mágicos a la realidad, en contraposición, por ejemplo, al surrealismo, que se concentraba más en lo onírico, en lo psicológico, en lo inconsciente. De ese movimiento pictórico podremos rescatar, por ejemplo, a Frida Kahlo, quien expresó su propio sufrimiento en sus obras. Me gustaría mencionar también a Jared French, con sus pinturas de figuras muy misteriosas, o si no a George Tucker, con una perspectiva ambigua que surgiría una realidad soñada. Pero, lógicamente, un poco más adelante, el intelectual y escritor y político venezolano Arturo Uslar Prietri se apropió del término para referirse a la nueva tendencia de la literatura hispanoamericana en la que en realidad coexisten la realidad con la fantasía. Y fue una caracterización que surgió entre 1930 y 1940. El auge tuvo lugar en las décadas de 1960 y 1970 y todavía en los inicios de los 80 en las novelas y cuentos mágicos y realistas. Existe en todas estas obras literarias un denominador común, representado por hechos improbables que se presentan de una manera muy realista. Se los presenta como parte de la realidad y en realidad el narrador no se asombra ni le da al lector una explicación, simplemente los presenta como parte de la realidad. Quisiera citar como un ejemplo de esta presentación un poco irreal y fantástica. En primer lugar, un texto tomado de 100 años de soledad, que es una de las obras cumbres del realismo mágico y en la que abundan episodios insólitos como este, que ustedes pueden ir leyendo en la presentación. Acabó de decirlo cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerines y trató de agarrarse de la sábana para no caer en el instante en que Remedios la Bella empezaba a elevarse. Úrsula, casi ciega ya, fue la única que tuvo la serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable
y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a remedios la bella, que le decía adiós con la mano, entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella. O sea, como ustedes pueden ver, yo he resaltado los aspectos más importantes que le dan un carácter absolutamente irreal y fantástico a la narración. No es el único ejemplo. Quisiera citar también ahora el caso de Laura Esquivel en su obra Como agua para chocolate, en la cual también encontramos un aspecto bastante fantástico. Cuando mamá Elena se encontraba picando cebolla, Tita lloró con tal fuerza en su vientre que fue expulsada al mundo por una gran cantidad de lágrimas. La criatura lloraba dentro de su madre por el efecto de la cebolla, pero probablemente también presentía su destino, el destino que no le permitiría casarse ni tener hijos. También aquí he resaltado entonces el aspecto más irreal de la narración, al conseguir pues que una criatura no nacida llore dentro del vientre de su madre. Quiero presentar todavía un tercer ejemplo tomado de la obra Pedro Páramo de Juan Rulfo. En este caso, el narrador Juan Preciado llega al pueblo de Comala en busca de su padre, Pedro Páramo. Pronto descubre que no solo él, sino toda la población murieron hace tiempo. Comala es un pueblo donde los muertos se niegan a quedarse muertos y deambulan por el lugar como espectros. También ahí está resaltado el aspecto más importante de esa fantasía que se desarrolla dentro del contexto de la novela. Ahora, me gustaría hablar un poco de las influencias que tuvo el realismo mágico dentro del contexto de la realidad latinoamericana. Y la primera de esas influencias es indudablemente de carácter europeo. El psicoanálisis y el surrealismo que se desarrollan en Europa y que nos remiten a los sueños, al inconsciente y al irracionalismo. La otra influencia, indudablemente, proviene del contexto americano, con la influencia de las culturas indígenas precolombinas, con su tradición de leyendas y mitos en los que se producen hechos fantásticos. Bueno, lógicamente, este movimiento, que es de carácter tan social, tiene una serie de antecedentes que me gustaría poner de presente en este momento. El primero de ellos proviene también de los europeos mismos. Los europeos que tuvieron una visión supremamente extraña y extravagante del continente americano desde el primer momento en que llegaron aquí. Para ejemplificar esa situación, he querido tomar un texto del discurso que Gabriel García Márquez pronunció en Estocolmo cuando recibió el Premio Nobel de Literatura. Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo, escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas, cuyas hembras se empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua, cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y relincho de caballo. Pueden ustedes ver de qué manera un europeo recién llegado al continente americano pues percibió la realidad y pues dejó volar su fantasía para hacer esta referencia de circunstancias que eran totalmente absurdas y fantasiosas.
Hay algunos otros aspectos significativos que vale la pena mencionar. Lo que podríamos llamar un delirio áureo, porque, por ejemplo, podemos hablar del Dorado, esa ciudad de oro que fue largamente buscada y codiciada por todos los europeos en diversos lugares. Ese es un aspecto también de la forma en que los europeos veían al continente americano. También podemos hacer referencia a las 11.000 mulas cargadas de oro que debían pagar el rescate de Atahualpa, que había sido secuestrado por Francisco Pizarro, que salieron del Cusco y nunca llegaron a su destino. Y pues es creíble que hasta hace poco todavía algunos despistados cazadores de tesoros insistían en buscar esta fabulosa fortuna, convencidos de que se encuentra oculta en algún lugar de la selva amazónica. Pero además, vale la pena mencionar la fuente de la eterna juventud, que dicen, Alvar Núñez Cabeza de Vaca buscó infructuosa y trágicamente durante 8 años. Y yo me pregunto, ¿eterna juventud? Los europeos deben haber pensado que habían llegado algo así como al mundo maravilloso del Mago de Oz. Así pues, el mismo momento del descubrimiento, los recién llegados les asignaron a estas tierras una concepción mágica e irreal. El segundo antecedente que es muy importante mencionar es el comportamiento muchas veces delirante de la población y de sus líderes, ya en el contexto americano como tal. Y quiero citar 3 ejemplos que me parecen significativos. El primero, el de Antonio López de Santana, que fue dictador de México, y que hizo enterrar con honores una pierna que había perdido en una batalla. Bueno, también tenemos el caso de Gabriel García Moreno, que fue gobernante del Ecuador, que murió en su cargo y su cadáver fue embalsamado y velado, sentado en la silla presidencial con su uniforme de gala y sus condecoraciones. Perdón. El último caso es el de Maximiliano Hernández Martínez, dictador del Salvador, quien inventó un péndulo para saber si sus alimentos estaban envenenados. Entonces, pues ustedes se dan cuenta aquí cómo los mismos gobernantes de ese final del siglo XIX y comienzo del siglo XX, pues tenían un comportamiento bastante extravagante. La tercera fase de lo que podríamos llamar los antecedentes es lo que yo he dado en llamar la realidad abrumadora de Latinoamérica en el siglo XX. Como en casi ninguna otra parte del planeta, Latinoamérica ha visto guerras civiles, golpes de Estado que han sido por lo general muy cruentos, masacres, exterminios y genocidio, represión y desaparición forzada de miles de ciudadanos. Entonces, esa realidad también ha servido como un antecedente para generar toda esta realidad literaria de la que estamos hablando. Pero aún más, aún a finales del siglo XX, podemos encontrar situaciones dramáticas y abrumadoras, como la dictadura y la represión ejercida en Argentina por Jorge Rafael Videla y su grupo de militares, o en Chile por Augusto Pinochet después del golpe de Estado a Salvador Allende. Quisiera también referirme al exterminio que sufrió la Unión Patriótica, un partido político colombiano, cuyos miembros fueron eliminados sistemáticamente uno a uno a lo largo de muchos años.
Y ya en el siglo XXI encontramos pues, hambre y persecución en Venezuela, el éxodo de ciudadanos. Y vuelve a citarse el caso de Colombia con el exterminio de los líderes sociales, que ha sido pues un caso bastante dramático. Antes de pasar a las características del movimiento, quisiera hacer referencia a la afirmación que hace García Márquez en su discurso de Estocolmo, en el que dice que todos los exiliados y emigrados de América Latina formarían un país con una población más grande que la de Noruega. Ya podemos imaginarnos. Afirma también que poetas y mendigos, músicos y profetas, guerreros y malandrines, todas las criaturas de semejante realidad, hemos tenido que pedirle muy poco a la imaginación, porque el desafío mayor para todos nosotros ha sido que los recursos comunes y corrientes son insuficientes para hacer creíble nuestra vida. Hasta allá se da el caso de esta existencia nuestra tan absurda y tan increíble. En ese contexto en el que tiene lugar la aparición de un movimiento como el realismo mágico, que es tan singular y disímil de cualquier otra corriente literaria conocida hasta entonces. Y pasaríamos a hacer referencia ahora a las características. El tiempo es no lineal en la narración y suele haber a veces más de un narrador. Se le da gran importancia a los sentidos en las descripciones. Las obras son todas muy descriptivas. Hay una coexistencia de lo real y lo fantástico en un escenario verosímil, como por ejemplo Macondo. Hay gran importancia de los sueños como escenario donde suceden las cosas. Hay una crítica política, en particular a la élite y a las clases privilegiadas. Hay aceptación de lo fantástico y sobrenatural como parte de la realidad de parte de los personajes. Todos los personajes aceptan que ese contexto irreal es su realidad cotidiana. Finalmente, podemos apreciar una gran indiferencia del narrador sobre lo sobrenatural. No hay explicaciones acerca de lo que sucede y esto ayuda a que el lector acepte ese entorno y sus reglas sin cuestionamientos. O sea, como vimos, pues en 100 años de soledad, Remedios la Bella asciende a los cielos en cuerpo y alma y no hay una explicación que justifique o que explique semejante situación. Hay algunos otros rasgos que son significativos del movimiento. Los personajes no son conscientes de que existe esa dualidad entre la realidad y la fantasía en sus vidas y viven como si no ocurriera nada extraño. La figura del narrador es clave en estas novelas, ya que es el encargado de presentar al lector el surrealismo como algo que forma parte natural de nuestra vida. En estas obras la verdad es relativa y no se puede hablar de conceptos absolutos. Muchas de estas obras se fundamentan en temas metafísicos y posicionan al hombre en una situación de incomprensión total de nuestro mundo y de la naturaleza. O sea, el contexto que nos rodea es tan incomprensible que no intentamos explicarlo, sino nos limitamos a aceptarlo tal cual es. Hay gran presencia de las tradiciones y costumbres típicas de las diversas culturas latinoamericanas. He aquí entonces algunas obras que son representativas del movimiento del realismo mágico. La primera que mencionaré es, sin duda, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. También menciono a Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Las leyendas de Guatemala, de Miguel Ángel Asturias, La muerte de Artemio Cruz, de Carlos Fuentes, Bestiario, de Julio Cortázar, La lluvia, de Arturo Uslar Pietri,
La guerra del fin del mundo, de Mario Vargas Llosa, y permítaseme citar de nuevo a García Márquez en una de sus novelas más valiosas e importantes, aparte de 100 años de soledad, que es El otoño del patriarca. Bueno, y quisiera pasar ahora a hablar un poco de manera más específica de 100 años de soledad. García Márquez es uno de los escritores más reconocidos a nivel internacional y se le puede considerar como el máximo representante de este movimiento. ¿Cuáles son los rasgos que enmarcan a 100 años de soledad dentro del realismo mágico? Entonces miremos. Los personajes se mueven en un pueblo ya de por sí fantástico que hoy en día se ha convertido en un lugar inolvidable. Ese pueblo es Macondo. Cualquier persona en Latinoamérica y un innumerable conjunto de personas en el resto del mundo saben qué es Macondo y de qué se trata. Tal ha sido la difusión que ha tenido su obra. La historia misma de la fundación del pueblo se origina en una travesía insólita por la selva, luego de un hecho de sangre. Valga la pena mencionar que este hecho de sangre se da porque los personajes iniciales, que eran José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, eran primos, pero habían contraído matrimonio. Sin embargo, por ese motivo recurrente de la obra, que es el temor al incesto, ellos no habían consumado el matrimonio. Y en un día de tragos, el mejor amigo de José Arcadio, Prudencio Aguilar, le echó en cara a José Arcadio la incapacidad de consumar el matrimonio con su mujer, y José Arcadio lo mató. Entonces, luego de este hecho tan desastroso, José Arcadio y su mujer y todos sus amigos más cercanos decidieron abandonar el pueblo, que era Riohacha, y meterse en la selva para buscar un nuevo asentamiento. Entonces, en esta población, Macondo, tienen lugar las aventuras y desdichas de diferentes generaciones de la misma familia. Historias con muchos elementos fantásticos, aunque la base se basa siempre en la realidad, las costumbres y la tradición. La magia aparece por doquier, y los protagonistas conviven con ella como si no sucediera nada extraño. Adicionalmente, el autor ha hecho recoger importantes situaciones y circunstancias de la historia nacional que dejaron una huella muy profunda en el país y en la población. Me refiero, en primer lugar, a la Guerra de los 1000 días, una cruenta guerra civil de finales del siglo XIX y comienzos del XX, que desangró a la nación y significó desolación y muerte para sus habitantes. En el contexto de esa guerra, hace el autor figurar al coronel Aureliano Buendía como una figura muy importante que representa los ideales rebeldes y libertarios. Otro hecho que se destaca en la vida del país es la llegada de la compañía bananera, las diversas compañías norteamericanas como la United Fruit Company, que llegaron a explotar la producción de banano con políticas de explotación humana y discriminación. Quien haya leído la obra o quien tenga la oportunidad de acercársele alguna vez podrá notar de qué manera la compañía bananera construyó en Macondo un área separada en donde vivían los norteamericanos y los trabajadores extranjeros que se encargaban de la explotación del banano, mientras los trabajadores nacionales vivían en Macondo en condiciones bastante diferentes. El otro aspecto
que es importante mencionar y que es recogido en la obra es la trágica masacre de las bananeras, llamado así con ese nombre en la historia del país. Esta situación se dio cuando el gobierno apoyó a la United Fruit Company y envió al ejército a desarmar la huelga que los trabajadores habían declarado para lograr condiciones más justas de trabajo. Ellos se congregaron en la población de Ciénaga, a donde llegó el ejército, que después de conminarlos a retirarse, los acribilló. Nunca se sabrá el número exacto de muertos. García Márquez dice en 100 años de soledad, en palabras de José Arcadio II, que fueron más de 3.000 los muertos. Hay algunos otros aspectos que se destacan en la obra y que son dignos de mención. La tardía llegada a cargo de los gitanos de los elementos de progreso que fascinan a los habitantes, tales como el hielo o el imán. Estos objetos, sin embargo, están lejos de constituir un verdadero progreso. El desarrollo del pueblo es endémico y está muy atrasado, y pues estos objetos traídos por los gitanos no dejan de constituir otra cosa que una atracción curiosa, pero nada más. También hace el autor un contraste entre lo que podríamos llamar la cultura caribeña y la del interior. Para nosotros, los del contexto colombiano, la cultura caribeña está representada con el concepto que los costeños llaman, ellos se llaman a sí mismos costeños, nosotros los llamamos costeños, y ellos a nosotros nos llaman cachacos, la gente del interior. En la obra se genera un contraste cuando una mujer cachaca del interior, Fernanda del Carpio, llega a vivir a Macondo al contraer matrimonio con Aureliano II, y pues se enfrenta con esa realidad diferente, esa forma de vida y esos valores tan distintos a los que ella estaba acostumbrada. También vale la pena mencionar la indefensión que mostraron los pobladores frente al brote de esa epidemia local que fue la peste del insomnio. Para quienes no han leído la obra, fue una situación extraña, incongruente, en la cual los habitantes dejaron de tener sueño, nunca volvieron a dormir y al mismo tiempo comenzaron a sufrir amnesia. Finalmente, pues, la intervención de los gitanos pone fin a esa tragedia. Pero pareciera, por ejemplo, que esta situación de esta peste estuviera como vaticinando en las actuales condiciones de pandemia en que nos encontramos viviendo y esas devastadoras consecuencias que hemos podido vivir. Quiero mencionar finalmente la presencia aterradora del incesto, que causa horror entre los personajes, que dio lugar a la confrontación inicial entre José Arcadio Buendía y Prudencio Aguilar, que dio lugar también a la fundación de Macondo, por una parte, y causó que una vez consumado el incesto, se desatara el castigo bíblico del viento profético que finalmente destruyó al pueblo. La temática y el contenido de la obra se pueden resumir en los siguientes aspectos. Aunque la realidad y la magia parecen inicialmente opuestas, de hecho se complementan para mostrarnos la particular concepción que el autor tiene del mundo. La novela refleja la realidad no desde la perspectiva de un observador, sino como experiencia individual de gentes
de diferente trayectoria cultural. Y esta perspectiva múltiple se ajusta a la realidad singular de América Latina, lugar en el que confluyen modernidad, preindustrialización, guerras civiles y explotación por parte del imperialismo. El realismo mágico incorpora aquí la magia que la superstición y la religión introducen en el mundo. Ahora, si bien la realidad y la ficción parecen confundirse en esta obra, ello se da porque desde cierta perspectiva la ficción parece más cierta que la realidad, como lo decía García Márquez en su discurso. En un mundo en el que horrores impensables pasan a ser cotidianos, la realidad comienza a parecer una fantasía que es a la vez aterradora y fascinante. La obra es un intento de recrear y capturar ese sentido de la vida real. La obra nos muestra algunos elementos simbólicos que vale la pena mencionar. En primer lugar, la narrativa se asienta en diversos aspectos de la Biblia, y de esa manera los personajes se convierten en figuras alegóricas. La obra va desde la creación de Macondo y sus días iniciales de paradisíaca inocencia, hasta el apocalíptico final, y en el medio encontramos inclusive un diluvio. Es bastante bíblico todo el proceso de desarrollo del pueblo y de sus habitantes. Ahora, somos testigos de la caída de José Arcadio Buendía, un hombre inquieto, curioso, amante de su familia, pero que se dedicó a la búsqueda del conocimiento y finalmente perdió la cordura. Esto incluye un poco los elementos bíblicos de la expulsión de Adán y Eva del paraíso cuando decidieron comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal. José Arcadio y su esposa Úrsula Iguarán representan a Adán y Eva, quienes fueron expulsados del Edén después de comer de este árbol y que pues tuvieron que acogerse a una forma de vida totalmente nueva, distinta, en la cual pues el sufrimiento y el trabajo estaban conjuntamente vinculados. Toda la obra es una metáfora de la historia de la humanidad y una apreciación sobre su naturaleza. Y como representantes de la raza humana, los Buendía personifican la soledad y el hado inevitable. Ese concepto del hado inevitable es tomado de la concepción que tenían los griegos de ese destino que los hombres no pueden evitar. Este hado es concebido como el poder sobrenatural, inevitable e ineludible, que según se cree guía la vida humana y la de cualquier ser a un fin no escogido, de forma necesaria y fatal, junto con la inalcanzable posibilidad de la felicidad. Me viene aquí a la mente en este momento, para citar un ejemplo, el caso de Edipo, quien, a pesar de que muchos elementos se conjugaron para que eludiera su destino fatal, cada vez que tomaba una determinación sobre lo que iba a hacer, lo único que estaba haciendo era acercarse más a ese destino que los dioses habían planeado para él. El otro elemento simbólico interesante es la presencia de los gitanos. Esa presencia constituye un enlace entre dos mundos. Macondo es un microcosmos aislado del resto de la humanidad y el único contacto que tiene con el exterior es la llegada de los gitanos. Cada pocos años llegan al pueblo y lo convierten en un carnaval en el que se exhiben las maravillas que han traído. Traen no solo tecnología como la lupa o el imán, sino también magia como alfombras voladoras. Los gitanos son un importante recurso literario utilizado por García Márquez para desvanecer la línea divisoria entre realidad y fantasía y
entre el pasado y el presente. Y pues llego aquí a una imagen de el árbol genealógico de la familia Buendía. Me gustaría hacer un breve recorrido alrededor del mismo, pero ustedes podrán tener la posibilidad de revisarlo con más detenimiento. No es un diseño personal mío, lo encontré en la red, pero me pareció muy útil por la forma como están descritos los personajes. Entonces podemos ver en la parte superior a José Arcadio Buendía y a Úrsula Iguarán, que como ahí claramente está indicado eran primos, y que son pues los iniciadores de la familia. Ellos tuvieron varios hijos. En la extrema izquierda aparece Rebeca, que no era hija de ellos, sino que en realidad fue adoptada por la familia. Luego está José Arcadio, Amaranta y el coronel Aureliano, que eran los tres hijos carnales de los dos iniciadores de la estirpe. José Arcadio, posteriormente, después de un periplo de muchos años con los gitanos, contrajo matrimonio con Rebeca y vivió con ella unos años hasta que tuvo un trágico final. Amaranta nunca contrajo nupcias, fue una mujer muy amargada y pues se quedó en su casa hasta el día de su muerte. Por otro lado, el coronel Aureliano tuvo una esposa cuando estaba joven, una niña, Remedios Moscote, que se embarazó y luego tuvo un aborto lamentable que le causó la muerte. Cuando se vinculó a la guerra civil y se convirtió en líder de los ejércitos liberales, en su recorrido por el país tuvo diversas relaciones y de esas relaciones llegaron a nacer 17 hijos, todos llamados Aureliano, que curiosamente fueron asesinados uno a uno de manera sistemática por manos oscuras que nunca se identificaron. Ahora José Arcadio y Aureliano compartieron el amor de Pilar Ternera, que era como la prostituta del pueblo. El coronel Aureliano tuvo con Pilar Ternera un hijo, Aureliano José, que murió joven al tratar de impedir que un miembro del ejército lo requisara. Él había tenido una relación con otra niña, Carmelita Montiel, pero esta relación no llegó a cristalizar ni llegó a buen fin. Por el otro lado, José Arcadio tuvo con Pilar Ternera un hijo, Arcadio, que se vinculó a las fuerzas del coronel Aureliano y que cuando el coronel marchó a hacer la guerra se quedó como líder en Macondo y estableció una tiranía pseudo-militar que dio lugar a que finalmente, cuando los ejércitos gobiernistas llegaron al pueblo, lo condenaron a muerte y lo fusilaron. Él entabló relaciones con una joven mujer, Santa Sofía de la Piedad, y con ella tuvo varios hijos. Remedios la Bella, que ya hemos mencionado, que era tan hermosa que parece que no era de este mundo y por eso finalmente ascendió a los cielos. Y luego sus otros dos hijos, Aureliano II y José Arcadio II. Eran gemelos y gemelos idénticos, se entretenían mucho los dos haciendo bromas al intercambiarse. Aureliano II era como el patriarca bonachón, el costeño,
dicharachero y viva la vida, y José Arcadio II se vinculó al movimiento sindicalista. Ambos tuvieron una misma amante, que fue Petra Coppes. No hubo descendencia, pero pues al igual que sus parientes de la generación anterior, pues ellos compartieron también a esta mujer. Aureliano II se casó con Fernanda del Carpio, la que ya hemos mencionado aquí como la cachaca. Ella pues llegó a Macondo desde el interior y pues se encontró con una vida totalmente difícil, distinta. Intentó imponer sus valores culturales y pues chocó siempre, sobre todo con Amaranta y con los demás miembros de la familia y los habitantes del pueblo. Fernanda y Aureliano tuvieron varios hijos. Tuvieron en primer lugar a Meme, categorizada así, pero que se llamaba Renata Remedios. Tuvieron a otro José Arcadio, que está categorizado en la obra como José Arcadio el Papa. Lo mandaron a Europa, se lo entregaron a la iglesia con la intención de que se hiciera clérigo y pudiera llegar un día a ser Papa de la Iglesia Católica. Y finalmente tuvieron a Amaranta Úrsula, a quien mandaron a estudiar al exterior y que se casó con un francés, Gastón, y después vinieron a vivir a Macondo. Y ahí nos vamos acercando lentamente al final de la estirpe. Meme entabló una relación con un trabajador que se llamaba Mauricio Babilonia. Era un hombre pobre que no tenía mucho, rechazado por Fernanda del Carpio. Cuando Fernanda supo de la relación, pues consiguió que lo acecharan y trataron de matarlo. El disparo que le dieron lo dejó inválido, pero antes de eso Meme quedó embarazada y de esta relación nació Aureliano Babilonia. Aureliano Babilonia pues fue acogido por Fernanda ya anciana en la casa, pero no como un miembro de la familia, sino como una figura que más bien tocaba como mantener oculta. Él se dedicó a estudiar los manuscritos del gitano Melquíades, los tradujo, los identificó, y mientras tanto su tía, Amaranta Úrsula, pues desarrolló una fuerte atracción por él, entablaron una relación de tío y sobrina, y pues ello dio lugar inevitablemente a la comisión del incesto. Finalmente, Amaranta Úrsula quedó embarazada, nació su hijo, el último Aureliano, que está categorizado en la obra como cola de cerdo, porque nació lógicamente con esa mutación genética que da lugar a que es consecuencia del incesto. En un descuido de Amaranta Úrsula y Aureliano, el bebé quedó abandonado y se lo llevaron las hormigas. Y a partir de ahí entonces se desata una pequeña brisa que poco a poco se va convirtiendo en lo que el autor llama el viento profético, que finalmente destruyó al pueblo. Bueno, como conclusión de esta pequeña conversación, quiero hacer las siguientes anotaciones. El realismo mágico es un género referido de manera específica al ámbito latinoamericano y más concretamente al siglo XX. Conlleva elementos culturales e idiosincrásicos que son el resultado de múltiples influencias tanto externas como internas, como también de las características multiétnicas que vinieron a conformar una raza híbrida cuya raíz aborigen todavía pervive en diversas regiones del continente. O sea, nosotros siempre hemos sido una mezcla racial abrumadora, extravagante,
que involucra el español, el indígena americano, el negro africano y varias otras culturas que se entremezclaron para formar lo que hoy somos. También recoge el realismo mágico una realidad abrumadora, en la que extensos periodos de avasallamiento, primero foráneo y después criollo, dieron lugar a que se buscasen realidades alternas para sobrellevar las angustias causadas por el hambre, la explotación, la tiranía mística y el subdesarrollo. Esa es la realidad de los pueblos latinoamericanos. La recopilación artística de todos estos elementos dio lugar a un género literario feraz y pródigo, en el que de manera constante se alaba el don de la vida. Es la expresión de un pueblo muchas veces derrotado, pero nunca vencido, que continúa su discurrir por el camino de la existencia y que, sobre todo y por encima de todo, jamás pierde la esperanza y persiste en su lucha para lograr un futuro más promisorio para las generaciones venideras. Para mí ha sido un privilegio y un placer traer hasta ustedes estas consideraciones. Muchísimas gracias.